Del secretario de Derechos Humanos de CIPREVA, delegado y periodista de la revista 23. Vamos a hablar con él acerca de la Marcha Nacional de los Trabajadores de Prensa. Buenos días, Tomás. Noemí Salazar te habla desde el partido de la... Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el llamado y bueno, gracias por interesarse por la lucha de los trabajadores de prensa. Sin duda, sabemos que existió una marcha que fue desde el Obelisco hacia el Ministerio de Trabajo, hubo una parada intermedia también allí en Radio Nacional y que fue realmente multitudinaria, ¿no? Miles de compañeros de todo el país reclamando varias cosas, entre ellas el cese de despidos. ¿Cómo estamos con esta situación? Bueno, sí, ayer fue una buena noticia en el medio de muchas noticias malas. Las noticias malas son que ha habido desde diciembre a esta parte más de 2.000 trabajadores de prensa de todo el país que han perdido su fuente de trabajo, ya sea por despidos, por vaciamientos, por retiros voluntarios compulsivos. Contabilizamos en la capital federal más de 1.000 y en todo el territorio nacional supera los 2.000 compañeros, compañeras, trabajadores de prensa que han perdido su trabajo. Detrás de cada trabajador hay una familia, con lo cual es una situación muy complicada. A esto se suma aumentos salariales totalmente bajos, que no tienen nada que ver con la inflación que estamos padeciendo, con los tarifazos, o sea que vemos como nuestro poder adquisitivo va perdiendo cada vez más fuerza y bueno, esto se suma a la precarización que se sufre en las reacciones de todo el país. Estas son las malas noticias. La buena noticia es que hemos conformado una mesa nacional de trabajadores de prensa con organizaciones gremiales de todas las provincias, de todo el país, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, sindicatos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán. Bueno, hemos conformado un espacio unificado para luchar por lo que corresponde de manera unificada. Así que bueno, ayer, 8 de junio, fue, como bien vos decías, una movilización multitudinaria y bueno, estamos muy contentos porque hubo mucha mística, mucho compañerismo, mucha unidad de compañeros que estamos en distintos puntos del país y entendemos que sufrimos las mismas situaciones. Justamente era lo que te iba a decir, digo, más allá del número de las personas que se allegaron, lo impresionante fue que estuvieron concurriendo de diversos puntos del país, eso fue realmente impactante. Sí, compañeros que vinieron desde Chubut, desde Mendoza, desde Formosa, desde Corrientes, Misiones, bueno, muchos compañeros llegaron de Rosario, también una delegación importante de Tucumán, y también, bueno, en Capital Federal movilizó muy fuertes reacciones como el diario Clarín, que están padeciendo un conflicto que tiene que ver con la falta de reconocimiento de uno de los delegados y con un reclamo salarial. Es muy interesante el proceso que se ha dado todos estos años, en donde los trabajadores de medios muy distintos nos hemos dado cuenta que la famosa grieta de la que se hablaba es una grieta entre trabajadores y patrones. Así que hicimos este acto que es un puntapié, es un primer escalón en un proceso que estamos realizando de unificación de los sindicatos de todo el país, porque la única forma de defender nuestro trabajo, nuestros salarios, de luchar contra la precarización es de forma unificada. Y bueno, en ese sentido estamos muy esperanzados y ha sido muy positiva la jornada de ayer. Seguro. Bueno, el próximo reclamo va a ser mucho más fuerte. Como decíamos, se vienen aunando fuerzas y diferentes entidades. Hablábamos de los despidos, de la precarización, pero también de una exigencia, ¿no? Que los salarios no sean menores a la canasta básica. Han llegado periodistas, han llegado trabajadores de prensa de todo el país, con lo cual se está reflejando que el problema es realmente en todos lados. Hoy nos encontramos con periodistas que pueden llegar a ganar realmente muy poco, pero si vamos a los sindicatos, si vamos a esos entes que protegen a estos trabajadores de prensa, ¿cuánto deberían estar ganando? Nosotros consideramos que como mínimo 20.000 pesos es la cantidad de dinero que se requiere hoy en día para que un trabajador mantenga a su familia
y no esté debajo de la línea de la pobreza. En ese sentido, el planteo de la Federación de Aceiteros es muy adecuado. En vez de estar planteando solamente la cuestión porcentual, poder calcular cuánto necesita un laburante para poder pagar un alquiler, garantizar las cosas básicas para su familia y no estar debajo de la línea de la pobreza. Obviamente los compañeros de Patagonia necesitan un poco más de plata porque están en zona desfavorable, las cosas son más caras, pero bueno, tiene que ver con eso. Nosotros sufrimos una paradoja tremenda, somos trabajadores de prensa, de la comunicación, y cuesta mucho comunicar nuestros reclamos, hacer escuchar nuestra voz, que es una voz que es distinta a la de los dueños de los medios en donde trabajamos. Y cuando nosotros podemos alzar nuestra voz y reclamar que necesitamos un trabajo digno, un salario acorde a lo que se necesita para no estar en la pobreza y para poder tener un trabajo y hacerlo bien, no estar corriendo con 4 o 5 trabajos, malabareando y prácticamente dejando de tener tiempo libre o para disfrutar con la familia. Está muy instalado que el trabajador de prensa tenga que tener 2 o 3 trabajos, y bueno, esto nos parece que es injusto, que hay que reivindicar este hermoso oficio que es el periodismo, y necesitamos compañeros que ganen lo que se necesita. Esa es una forma muy importante para defender el oficio, poder tener un salario digno, poder tener libertad sindical, no estar sufriendo de aprietes por parte de la patronal. Todo eso es muy necesario para defender la libertad de expresión, que es algo que nos preocupa mucho. Y respetar... No es solamente una lucha por los salarios y en contra de los despidos, sino que también es una lucha en defensa del periodismo y en defensa de la libertad de expresión. Seguramente, y decía respetar también los convenios, que por algo están, por algo existen, pero es como que se están pasando por arriba. Hubo las consignas, nuestro estatuto, los convenios, poder defender estas leyes que nos amparan. Las patronales de prensa son patronales muy acostumbradas a manipular la agenda mediática y al mismo tiempo a no respetar a sus trabajadores. Bueno, esto se tiene que terminar y bueno, la buena noticia, como decía al principio, es que nos hemos logrado unir y hemos logrado constituir una mesa nacional, y esto abarca todo el territorio nacional, y bueno, esperamos que, como cantábamos ayer en la marcha, los empresarios escuchen a la voz de los trabajadores. Hubo también un acuerdo con la UTBA que finalmente aceptó un porcentaje mucho menor al que estaban exigiendo, ¿no es así? Exactamente, nosotros en la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de prensa, tenemos una situación complicada porque hay un sindicato burocrático que no tiene ninguna relación con los trabajadores reales, como pasa con muchos otros sindicatos, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en el sindicalismo, piensa en el sindicalismo empresarial, alejado de las bases de los trabajadores. Bueno, el CIPREVA y los sindicatos de prensa de todo el país expresan una realidad distinta. Nosotros somos sindicatos de laburantes, con representantes genuinos, y en el caso del viejo sindicato de la Unión de Trabajadores de Prensa, la UTBA, bueno, es una camarilla que se ha enquistado en los sillones del sindicato hace muchos años, que ha perdido todo contacto con los trabajadores reales de carne y hueso, pero sin embargo están ahí sentados en la paritaria, y obviamente el gobierno y los patrones están muy contentos porque es un sindicato que no va a emprender ninguna acción de lucha, no va a hacer ningún reclamo, no va a informar nada a los trabajadores, y que ha cerrado el peor acuerdo paritario. Es un récord, la última cuota la cobramos el año que viene, estamos hablando de un 27% en 3 cuotas, cuando sabemos que la inflación ha sido superior al 40%, con lo cual, bueno, venimos de 2 años seguidos de paritarias desastrosas, y bueno, nosotros queremos que se nos dé la oportunidad de poder estar en las negociaciones paritarias. Los patrones de los medios saben que nosotros somos los representantes genuinos, que tenemos compañeros, compañeras, delegados, asambleas en el diario Clarín, en La Nación, en la agencia Telam, en Canal 7, en Canal 13, en Telefe, en las radios, en fin, estamos en todo el gremio de prensa, los principales medios periodísticos del país, y sin embargo estamos afuera de la negociación paritaria. Creemos que esto no es casualidad, que las patronales están muy contentas de poder negociar, entre comillas, con gente que no les hace ninguna presión, pero bueno, confiamos en que tarde o temprano esta situación se revierta y podamos sentarnos en la mesa para llevar las necesidades de los trabajadores de prensa, que se escuche nuestra voz, que se acabe el maltrato y que se pueda respetar el oficio y defender el periodismo. En los últimos años se ha hablado mucho de la prensa, del rol de los medios,
se ha hablado del periodismo militante, del periodismo independiente, en fin, el tema del periodismo y de los medios ha estado en boca de mucha gente, la nata y 678 mediante. Pero más allá de esa discusión, estamos los trabajadores, las trabajadoras, y bueno, este es el momento de hacernos escuchar, que en todo el país se sepa que el laburante de prensa, que el trabajador de prensa necesita un salario digno, necesita no tener miedo a perder su trabajo, necesita poder gozar de derechos sindicales como cualquier otro trabajador. Está todo garantizado por la Constitución, por las leyes que nos amparan, y bueno, es hora de hacerlo respetar. Trabajamos con la información, estamos informados y sabemos cuáles son nuestros derechos, así que es hora de hacerlos cumplir. Tal cual. Y bueno, ante todo la unificación, que bienvenida sea para seguir peticionando y exigiendo por estos derechos que son reales y por este padecimiento que es mucho más real todavía. Y bueno, la cuestión es que se llega a una buena finalización con estas peticiones, ¿no es así? Te agradecemos, Tomás, por este tiempo y por poder exponer a nuestra audiencia y hacer visible todas las problemáticas que tienen que ver con los trabajadores de prensa. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Es muy importante que se pueda hablar de esto en los medios. Es cierto que por ahí el oyente que no está tan metido en lo que pasa dentro de los medios de comunicación le puede resultar extraño o raro que se hable de lo que pasa adentro, que la noticia sea lo que pasa dentro de un medio. Pero bueno, es hora también de hablar de esto para saber dónde estamos parados, para saber cómo es la realidad en los medios y bueno, que la sociedad sepa que nuestra lucha es una lucha en defensa de la información, del derecho a la comunicación y que no es solamente una lucha por nuestros sueldos. Nos interesa poder ganar sueldos dignos porque nos interesa defender este maravilloso oficio que es el periodismo. Seguramente, para enriquecerlo día a día. Te mandamos un abrazo desde la costa, Tomás. Bueno, un abrazo grande y quedamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Así lo teníamos.